Mi nombre es Grace Carter. Tengo 32 años. Y la Navidad pasada, mi propio hermano se levantó de la mesa, tomó 2 abultadas bolsas de basura negras y las arrojó justo a mis pies, como si yo fuera la recogida de basura. Una me golpeó la pierna con un ruido sordo, manchando mis vaqueros de barro y nieve. Toda la mesa se quedó en silencio por medio segundo. Entonces lo oí. Los pequeños bufidos, las sonrisas disimuladas detrás de las servilletas, las toses falsas para ocultar la risa. Ya no eres de la familia, dijo mi hermano, mirándome como si no existiera. Tú y esa niña no pertenecen aquí. Sentí a mi hija estremecerse detrás de mí, sus pequeños dedos clavándose en mi abrigo, pero nadie la miró como si fuera una persona real. Mi madre finalmente se levantó lentamente, como si estuviera cansada de fingir. Sus ojos se deslizaron sobre mí y se posaron en mi hija. Ella tampoco pertenece aquí, dijo, cada palabra afilada y precisa. Es solo un recordatorio de tus errores. Me ardía el pecho, pero no lloré. Ya había llorado suficiente en esa casa mientras crecía. Mi hermana se reclinó en su silla, se cruzó de brazos y soltó una risa corta. ¿En serio, Grace? Cállate. Siéntate, come y lárgate antes de que arruines esta festividad. Como arruinas todo lo demás, murmuró alguien. Agradece que te hayamos dejado entrar. Y los cubiertos comenzaron a tintinear de nuevo, como si esto fuera solo un entretenimiento antes del postre. Mi hermana señaló a mi hija con la barbilla. Mira con atención, niña. Así es como se ve el fracaso. Sentí que algo dentro de mí hizo clic, como una cerradura que gira. Recogí la mochila de mi hija, ignoré las bolsas de basura a mis pies y miré a mi hermano directamente a los ojos. Gracias, dije con calma. Recordaré esto. Él sonrió con suficiencia, como si fuera una victoria. No tenía idea de lo que acababa de empezar. Tomé la mano de mi hija, les di la espalda a todos y salí de esa casa como si estuviera saliendo de un edificio en llamas. No cerré la puerta de un portazo. No grité. Simplemente me fui. Y eso los asustó más que cualquier escena que pudiera haber hecho. Antes de mostrarles exactamente cómo convertí esa noche en lo único que nunca vieron venir, y cómo hice que cada una de las palabras que me lanzaron les costara más de lo que jamás imaginaron, díganme, ¿qué hora es para ustedes ahora mismo? ¿Y desde dónde están viendo esto? Realmente quiero ver hasta dónde viajará esta perfecta historia de Navidad familiar. En el segundo en que el aire frío golpeó nuestros rostros, mi hija me apretó la mano. Estamos en problemas, susurró. No, dije, aunque mi voz temblaba. Ellos lo están. Caminamos hacia mi viejo y destartalado coche, del que se habían burlado en la entrada, y la abroché al asiento con dedos que no dejaban de temblar. Me senté en el asiento del conductor, con las manos en el volante, el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo. Y por un momento, casi hice lo que siempre había hecho, tragarme todo, buscar excusas para ellos, decirme a mí misma que así eran ellos. Pero entonces miré por el espejo retrovisor y vi el rostro de mi pequeña, con los ojos muy abiertos y confundida. Y supe que hasta aquí habíamos llegado. Esta era la última vez que ella me vería aceptar ese tipo de falta de respeto y llamarlo familia. ¿Alguna vez han tenido un momento en el que la humillación se convierte en claridad? Como si se accionara un interruptor, y de repente ven el papel de cada persona en su vida. Al crecer, mi hermano Jaque me había llamado el error. A mi madre, Bárbara, le encantaba recordarme cada mala decisión que había tomado. Desde el chico con el que salí a los 19 años hasta quedar embarazada de mi hija, Lily, sin un anillo en el dedo. Mi hermana Hannah interpretaba a la hija perfecta, la que seguía todas las reglas, y se aseguraba de que yo sintiera lo lejos que estaba de esa imagen cada vez que me miraba. Siempre me habían tratado como el cuento con moraleja de la familia. Esa noche, me ascendieron a la villana. Así que hice algo que nunca había hecho antes. Saqué mi teléfono y busqué el vídeo que había empezado a grabar en el momento en que entramos. Había pulsado grabar por puro instinto, pensando que algún día podría necesitar pruebas de que no estaba loca, de que realmente era tan malo. Y ahí estaba. Las bolsas de basura, las frases sobre no pertenecer, mi madre llamando a mi hija un error, el sonido de sus risas. Se me revolvió el estómago, pero otro sentimiento se elevó por encima de las náuseas,
poder. Le di al play con el volumen bajo para que Lily no lo oyera de nuevo, pero observé sus rostros en la pantalla como si estuviera viendo a extraños. Mamá, dijo Lily suavemente desde el asiento trasero. ¿Nos odian? Se me hizo un nudo en la garganta. Esta era la pregunta que había estado esquivando toda mi vida, solo que con otras palabras. No te odian a ti, dije con cuidado. Ni siquiera te conocen. Y no tienen derecho a decidir quiénes somos. Saqué el coche de la entrada. Por el espejo retrovisor, vi cómo la casa se encogía detrás de nosotros. Luces blancas, una gran corona, la imagen de una acogedora postal navideña que ocultaba un núcleo podrido. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A un hotel esta noche, dije. Y luego vamos a construir algo que nunca puedan tocar. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mejor amiga, Claire. ¿Cómo va la Navidad en la granja? ¿Sobreviviendo? Respiré hondo y respondí. No te vas a creer esto. Llámame. 5 minutos después, estaba aparcada frente a un motel de carretera barato, con Lily dormitando en el asiento trasero, y la voz de Claire llenaba mi oído. Le conté todo, rápido y sin emociones, como si estuviera leyendo un informe policial. Las bolsas de basura, las palabras, la forma en que se rieron, la forma en que mi madre miró a mi hija, la forma en que me fui. Grace, dijo lentamente. Esto es maltrato, solo que con espumillón. Son solo ellos, empecé, y luego me detuve, porque oírme decir solo ellos, se sintió como elegirlos a ellos por encima de mi hija. ¿Lo grabaste?, preguntó. Sí. Bien, dijo ella. Porque si quieren tratarte a ti y a tu hija como basura, entonces es hora de que el mundo vea lo que realmente hay dentro de su bonita postal de Navidad. Ya no tienes que aguantar esto sin hacer nada. Me quedé mirando el letrero de neón rojo parpadeante que decía Vacancy, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No solo estaba herida. Estaba harta. Sabes, el negocio familiar lo es todo para ellos, me recordó Claire. Jaque siempre se jacta en línea de la granja de árboles de Navidad perfecta, la familia perfecta, la vida perfecta. ¿Y si usas lo único que más les importa en su contra? Bajé la vista a mi teléfono, al fotograma congelado de Jaque sosteniendo esas bolsas negras, y pensé, por primera vez, tengo pruebas. Y por primera vez, no tengo miedo de usarlas. A la mañana siguiente, Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama del motel, comiendo cereales secos de un vaso de papel, mientras los dibujos animados parpadeaban en la televisión. Yo estaba sentada en el pequeño escritorio, mirando mi portátil, con la grabación abierta en la pantalla. La opción fácil habría sido borrarla y fingir que la noche anterior fue solo otro recuerdo doloroso que enterrar. En eso siempre había contado mi familia, en que yo estaría demasiado asustada, demasiado leal, demasiado desesperada por migajas de amor como para contraatacar. Pero pensé en Lily preguntando si nos odiaban, y en cuántos años había pasado deseando que mi propia madre me mirara y viera a una persona en lugar de un problema que gestionar. ¿Y si dejaba de desear? ¿Y si empezaba a luchar? Primero, hice una copia del vídeo y la guardé en 3 lugares diferentes, la nube, un disco duro externo y un correo electrónico a mí misma. Luego, abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué, Granja de Árboles de Navidad Familia Carter Nombre del Pueblo Artículos. Aparecieron páginas y páginas. Segmentos de noticias locales, reseñas entusiastas, publicaciones sobre la granja familiar más saludable para las fiestas. Allí estaban. Jaque sonriendo para la cámara, mi madre arreglando guirnaldas, mi hermana repartiendo sidra. Perfecto. Tan perfecto que casi me hizo reír. Habían convertido su imagen en una marca. Y las marcas se pueden romper. Claire volvió a llamar. ¿Dormiste?, preguntó. No mucho, admití. He estado leyendo sobre ellos como si fueran extraños. Es como si mi infancia hubiera sido reescrita en su texto de marketing. Bien, dijo ella. Necesitas distancia para ver el panorama completo. ¿Cuál es su punto más débil? Lo pensé. El ego de mi hermano, la obsesión de mi madre con lo que piensa la gente, la presencia de mi hermana en las redes sociales. Pero debajo de todo eso, la granja. Esa tierra.
Esa historia de 3 hermanos llevando juntos el legado de papá. Dinero y reputación, dije. Les importan más que cualquier persona real. Entonces ahí es donde los golpeas, respondió Claire. Pero hazlo de forma inteligente. No te limites a publicar el vídeo y empezar una guerra para la que no estás preparada. Primero, averigua exactamente qué te deben. Fue entonces cuando abrí una carpeta que no me había permitido mirar en años. Viejos documentos legales, correos electrónicos del abogado que había gestionado el patrimonio de mi padre. Mi padre había amado esa granja, pero también le había encantado fingir que todo era justo cuando no lo era. El testamento decía que la propiedad se dividiría entre los 3. Pero cuando me quedé embarazada de Lily y me negué a casarme con su padre solo para arreglar mi imagen, mi madre me convenció de que firmara unos papeles, para que fuera más fácil gestionar las cosas mientras tú resuelves tu vida. Los había firmado en la mesa de la cocina, con un bolígrafo en una mano y un monitor de bebé en la otra. En aquel entonces, confiaba en ella. En aquel entonces, todavía creía que la familia significaba protección. Ahora, leyendo esos documentos escaneados, vi exactamente lo que había hecho. Había renunciado al control de mi parte temporalmente, excepto que la palabra temporalmente no aparecía por ninguna parte. El control había sido reasignado a perpetuidad a mi hermano como administrador principal, con mi madre como cofirmante. Mi nombre era poco más que una nota a pie de página. Tenías 24 años, dijo Claire cuando le envié capturas de pantalla. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. La ira me palpitaba detrás de los ojos. Me robaron mi herencia y luego me tiraron bolsas de basura por aparecer en la casa que ayudó a pagar toda esa imagen. Entonces, contraatacas de 2 maneras, dijo ella. Legal y socialmente. Consigue un abogado. Y cuando sea el momento adecuado, deja que la gente vea cómo es su Navidad perfecta detrás de las cámaras. Esa idea me asustó. Publicar esto significaría exponer también mi propia humillación. Pero entonces me hice la pregunta que había evitado durante años: si sigo protegiendo su reputación, ¿quién protege a mi hija? Encontré un abogado local especializado en derecho de familia y de propiedad y le envié un correo electrónico, con el asunto, urgente, posible coerción y fraude en documentos de herencia. Adjunté los archivos. Luego, con el corazón latiéndome con fuerza, abrí una cuenta en blanco en las redes sociales con un nombre de usuario que no usaba nuestro apellido. Subí un fotograma del vídeo, solo las bolsas de basura a mis pies, sin rostros todavía, y escribí: ¿alguna vez te han hecho sentir como basura las personas que se supone que más te quieren? Sí, a mí también. Espera a oír lo que dijo mi familia cuando aparecí en Navidad con mi hija. No le di a publicar. Todavía no. En su lugar, lo guardé en borradores. Esto no era solo por venganza. Se trataba de elegir el momento oportuno. No iba a destruir su marca con un grito. Iba a desmantelarla pieza por pieza, de la misma manera que ellos desmantelaron mi confianza durante años. Y la siguiente temporada navideña, cuando su negocio más importaba, iban a aprender exactamente lo que se sentía al estar en el lado equivocado de la familia. 6 meses después, el calor del verano abrasaba el pueblo al que había jurado que nunca volvería. Pero allí estaba yo, a 2 calles de la plaza principal, firmando el contrato de alquiler de un pequeño y destartalado local. ¿Estás segura de que quiere esto?, preguntó el propietario, mirando de reojo a Lily, que coloreaba tranquilamente en una mesa en la esquina. Necesita mucho trabajo. Nosotras también, dije con una media sonrisa. Nos las arreglaremos. Había conseguido un trabajo que podía hacer a distancia para una empresa de marketing de la ciudad. Y entre eso y algunos ahorros, podía permitirme el alquiler si era cuidadosa. Sobre el papel, era solo una oficina. En mi cabeza, era el centro de mando de la guerra silenciosa que estaba a punto de librar. Mi abogado, Mark, había respondido a mi correo electrónico con palabras contundentes: tiene un caso, pero llevará tiempo. Jugarán sucio. ¿Está preparada para eso? Lo estaba. Estaba más preparada para eso que para otra Navidad fingiendo que todo estaba bien. Él había empezado a investigar los documentos de la propiedad, los registros fiscales, la forma en que Jaque había utilizado la granja como garantía para préstamos con el fin de ampliar la experiencia,
paseos en carro de heno, puestos de chocolate caliente, zonas de fotos instagramables. Todo ello costaba dinero. Todo ello se basaba en la historia del amoroso negocio familiar. Al mismo tiempo, mi cuenta anónima comenzó a crecer. Publiqué clips cortos de audio con las palabras borrosas, fragmentos de conversaciones sobre «ya no eres de la familia» y «es solo un error», superpuestos a imágenes de archivo de cenas navideñas y granjas de árboles. Nunca usé nombres. Nunca mostré rostros. Solo conté la verdad como una mujer cuya familia convirtió la Navidad en un arma. La gente inundó los comentarios. Esto también me pasó a mí. Mi madre dijo lo mismo sobre mis hijos. Por favor, cuéntanos qué hiciste. ¿Saben lo poderoso que se siente la primera vez que los extraños no cuestionan tu dolor, sino que asienten y dicen, ¿a mí también? Cada vez que quería echarme atrás, abría esa aplicación y leía esos comentarios. Ya no estaba haciendo esto solo por mí. Lo estaba haciendo por cada niño al que llamaron error, y por cada padre que decidió que ese ciclo terminaba con ellos. Mientras tanto, Jaque prosperaba en línea. Creó un canal para la granja, publicando contenido detrás de cámaras y hablando de legado y valores familiares. Mi madre aparecía en los vídeos, todo sonrisas y abrazos cálidos. Mi hermana organizaba sorteos. Yo lo observaba todo desde mi pequeña oficina, con el portátil equilibrado sobre cajas, apretando los dientes. ¿Sabes qué es esto?, dijo Claire por videollamada una noche. Esto es una campaña de relaciones públicas. Están construyendo un escudo. Pero tú también sabes de relaciones públicas, Grace. Trabajas en marketing. No son los únicos que pueden controlar una historia. Tenía razón. Así que empecé a planificar la fase 2. Si iban a construir su identidad en ser el corazón de la Navidad en este pueblo, entonces yo me iba a convertir en la voz de todos a quienes la Navidad había herido. Mi oficina se convirtió en un estudio. Compré un micrófono de segunda mano, una luz de anillo barata y grabé mi primera historia larga bajo ese nombre anónimo. Conté la historia de la bolsa de basura completa. Sin nombres, sin ubicación, pero cada palabra era cierta. La terminé con, la próxima Navidad, no volveré como la chica a la que echan. Volveré como la mujer que tiene los recibos. El vídeo explotó. Vistas, comentarios, dúos de personas compartiendo sus peores recuerdos navideños. Vi cómo subían los números y pensé en mi madre. ¿A quién le importaba más lo que pensaran los vecinos que cómo se sentía su propia hija? ¿Qué haría si los vecinos reconocieran sus palabras en esa historia algún día? Mi abogado llamó 2 semanas después. Encontramos algo interesante, dijo. Su hermano refinanció la propiedad el año pasado. Pidió un gran préstamo para expandirse, usando la granja como garantía. Ha estado haciendo los pagos, pero a duras penas. Si algo golpea sus ingresos con fuerza durante la temporada navideña, podrían entrar en incumplimiento de pago. ¿Lo que significa?, pregunté. Lo que significa que el banco podría estar muy abierto a vender esa deuda, respondió. Y si alguien comprara ese pagaré, esa persona tendría mucho poder sobre lo que sucede con la granja. Mi corazón se estrelló contra mis costillas. ¿Está diciendo que podría ser dueña de la hipoteca de mi familia? Si quiere, dijo, si puede manejar lo que eso conlleva. Pensé en la cara de mi hermano cuando tiró esas bolsas de basura. La voz de mi madre llamando a mi hija un recordatorio de mis errores. Mi hermana diciéndole a mi hija que me observara como un ejemplo de fracaso. Envíeme los números, dije. Veamos cuánto cuesta dejar de ser la que pueden desechar. Para cuando las hojas comenzaron a cambiar de color, yo tenía un plan. Una carpeta llena de documentos y un nudo de miedo y emoción tan apretado en mi estómago que apenas podía distinguirlos. El banco había estado más que dispuesto a hablar. La deuda de la granja era grande, el riesgo era alto, y yo me presenté con un historial de crédito limpio. Un ingreso estable y una cofirmante, Claire, que creía en mí más de lo que mi propia familia lo había hecho jamás. No compramos toda la granja. Compramos el pagaré, la deuda. Esa cosa que pendía sobre la cabeza de mi hermano y que él no tenía idea de que estaba a punto de llevar mi nombre. Entienda que esto no la convierte en la propietaria todavía, me recordó Mark. Pero si no cumplen con los pagos, tiene opciones antes de la ejecución hipotecaria. Puede renegociar los términos.
Puede establecer condiciones. Puede decidir cómo es el perdón. Oh, sé exactamente cómo es, dije. Una disculpa que mi hija pueda oír. A medida que la temporada navideña se acercaba de nuevo, mi cuenta anónima alcanzó un hito, cientos de miles de seguidores. La gente me enviaba mensajes pidiendo la segunda parte, la tercera parte, rogando saber qué pasó. ¿Cuándo volviste? Todavía no había vuelto. Había estado construyendo todo para que, cuando lo hiciera, no entrara como la chica sin nada. Entraría como la mujer que tenía lo único que ellos respetaban, el poder. Una noche, estaba sentada en la mesa de la cocina de nuestro pequeño apartamento de alquiler, con Lily haciendo los deberes a mi lado. Mamá, dijo de repente. ¿Vamos a volver a la granja de Navidad este año? Mi bolígrafo se congeló sobre el papel. ¿Quieres ir?, le pregunté. Ella dudó. La última vez fue mala. Pero jugueteó con su lápiz. Siguen siendo mi abuela, mi tío y mi tía, ¿verdad? Tragué saliva. ¿Cómo le explicas a un niño que la familia a veces son las personas a las que tienes que poner detrás de una valla, para mantener tu corazón a salvo? Son nuestros parientes, dije con cuidado. Pero la familia se trata de cómo te trata la gente, no solo de la sangre. Entonces, si se disculpan, ¿pueden volver a ser familia?, preguntó. Quizás, dije honestamente. Pero esta vez, nosotras decidimos lo que está bien y lo que no. No ellos. Ella asintió lentamente, procesándolo. ¿Pedirán perdón?, preguntó. Si quieren conservar su preciosa Navidad, pensé en voz alta. Solo dije, ya veremos. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, recibí un correo electrónico automático. Evento de lanzamiento de la temporada de la granja de Navidad Carter. Únase a nosotros para nuestro mejor año. Resoplé. ¿El mejor año? No tenían ni idea. Compré 2 entradas. La mañana del evento, vestí a Lily con su abrigo más cálido y un gorro de punto, y me puse mi propia chaqueta, con las manos temblando mientras subía la cremallera. Mi teléfono vibró. Era Mark. Todo está en su lugar, dijo. Usted está al día con el pagaré. Técnicamente, ellos están al corriente por ahora, pero tiene todo el derecho de visitar la propiedad y de solicitar una reunión como titular de su deuda. ¿Y si me vuelven a tirar bolsas de basura?, pregunté secamente. Entonces adelantamos el cronograma, dijo. Pero recuerde, su objetivo no es destruir la Tierra. Es restablecer el equilibrio. Luego, Claire envió un mensaje de texto. Tú puedes. Recuerda, no vas como la hija rota. Vas como la mujer que tiene el poder. Camina como tal. En la granja, los coches se alineaban en la carretera. La música salía de los altavoces y los niños corrían riendo con tazas de chocolate caliente. Se veía exactamente como en sus vídeos. Perfecto, mágico, cálido. Se me oprimió el pecho. Todos mis peores recuerdos estaban envueltos en luces parpadeantes y falsa alegría. Cuando nos acercamos a la entrada, mi hermano estaba allí con su chaqueta de la marca, saludando a los invitados, sonriendo para selfies. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Tienes que estar bromeando, murmuró. ¿De verdad volviste? Mi madre rondaba a unos pasos detrás de él, su rostro perdiendo el color. Mi hermana, de pie cerca del puesto de cacao, bajó su teléfono en medio de una historia de Instagram. Por un segundo, nadie se movió. Entonces sonreí. No la sonrisa temblorosa y desesperada que solía tener cerca de ellos, sino una sonrisa tranquila y deliberada. Compramos entradas, como todos los demás, dije. Estamos aquí para disfrutar de la granja. Jake se acercó, bajando la voz. Te dijimos el año pasado que no eres bienvenida aquí. No voy a montar este drama otra vez. Qué curioso, dije en voz baja. Porque tu granja es muy bienvenida en mi portafolio. La confusión cruzó su rostro. ¿De qué estás hablando? Me incliné lo suficiente para que oliera lo poco que le temía. Soy la dueña de tu deuda, Jake. El banco vendió tu pagaré. A la persona que decide cuánto tiempo permanecerá abierto este lugar. Me di un golpecito en el pecho.
Hola. Se quedó boquiabierto. Estás mintiendo. Mi madre se apresuró a acercarse. Grace, ¿a qué estás jugando? No arruines este día. Saqué una carta doblada de mi bolso y se la entregué a Jaque. Era una notificación formal de la oficina de Mark que confirmaba la transferencia del pagaré y me identificaba como la nueva titular. Sus ojos la recorrieron y el color desapareció de su rostro. Mi madre se la arrebató de la mano y la leyó ella misma. Esto es ridículo, tartamudeó. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué lo harías? Porque el año pasado me tiraste basura y llamaste a mi hija un error, dije con calma. Y luego usaste nuestro apellido y el legado de papá para construir este pequeño y lindo imperio a mis espaldas, mientras me excluías de todo. Así que decidí que si iba a ser la basura, también podría ser el camión de la basura. Mi hermana, que había estado escuchando a unos metros de distancia, tragó saliva con dificultad. No puedes simplemente aparecer y amenazarnos delante de los clientes, siseó. Llamaremos a seguridad. No los estoy amenazando, dije. Estoy explicando la nueva realidad. Quieren que su temporada transcurra sin problemas. Quieren esos patrocinios, esos influencers y esos segmentos en las noticias locales. Genial. Entonces van a hacer una cosa simple primero. Mi madre me fulminó con la mirada. ¿Y qué es? Van a pararse frente a mi hija. La van a mirar a los ojos y se van a disculpar por lo que dijeron la Navidad pasada, respondí. Todos ustedes. Claramente, sin excusas. Y lo voy a grabar. Se podría haber oído caer una aguja de pino. Los labios de mi madre se apretaron en una delgada línea. Estás chantajeando a tu propia familia, susurró. No, dije. Les estoy pidiendo cuentas. Hay una diferencia. Han estado hablando mal de mí toda mi vida y se salieron con la suya porque yo era una niña asustada que los necesitaba. Ya no los necesito. Pero ustedes necesitan esta granja. Así que decidan qué importa más, su orgullo o su negocio navideño. Jaque arrugó la carta en su puño. No hundirías la granja, dijo. Papá amaba este lugar. Lily ama este lugar. La lastimarías a ella también. No tendré que hacerlo, respondí. Todo lo que tengo que hacer es ajustar los términos de sus pagos, hacer algunas llamadas. Tal vez informar educadamente a sus patrocinadores de que la familia saludable, que están respaldando, le gritó, no eres de la familia, a una niña de 7 años y le tiró basura a su madre. No tendré que lastimarlos. Su propio comportamiento lo hará por ustedes. Mi hermana dio un paso adelante, sus ojos mirando nerviosamente a la gente que pasaba a nuestro lado, ajena a la tensión. Podemos hablar de esto en privado, dijo rápidamente. Estás montando una escena. El año pasado, ustedes montaron una escena, le recordé. Usaron mi humillación como entretenimiento para su cena de Navidad. Esta vez, les estoy dando privacidad porque solo pido una disculpa privada. Pero si dicen que no, levanté ligeramente mi teléfono. Entonces lo hago público. Y créanme, el mundo está mucho más interesado en esta historia de lo que piensan. Ella palideció. Había visto la cuenta anónima. Pude notarlo por el destello de reconocimiento en su rostro. Simplemente no se había dado cuenta de que la mujer cuya familia convirtió la Navidad en un arma era yo. Mi madre se irguió en toda su altura, de la misma manera que lo hacía cuando solía sermonearme de adolescente. Estás siendo cruel, dijo. Estás usando a tu hija como un arma. Eso ya lo hiciste tú, dije en voz baja. Cuando la llamaste un error en su cara. Yo solo me estoy asegurando de que si ella alguna vez ve esa grabación algún día, también tendrá esta. El día en que elegiste ser mejor, ¿o no? Me volví hacia Lily, que había estado de pie en silencio a mi lado, con los ojos saltando entre nosotros. Cariño, dije suavemente. ¿Recuerdas lo que dijeron la abuela y el tío el año pasado? Ella asintió lentamente. Dijeron que no pertenecíamos, susurró. Y que yo era mala. Mi corazón se partió, pero mantuve la voz firme. Hoy van a arreglar eso, o nos iremos para no volver nunca más, y ellos van a perder este lugar por sus propias decisiones. Miré de nuevo a mi madre.
Última oportunidad. Te disculpas clara y sinceramente con ella. Admites que te equivocaste y luego hablamos sobre cómo será el futuro de esta granja para todos nosotros. O sigues fingiendo que no has hecho nada malo, y yo dejo de fingir que son gente decente. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Por un segundo, no vi a la mujer que me había inculcado la vergüenza durante años, sino a alguien acorralado por la misma imagen que había construido. Le importaba desesperadamente ser vista como buena. Está bien, dijo con voz ahogada. Está bien, hablaremos con ella. Nos apartamos a un lado, cerca de una fila de árboles donde la música era más baja. Pulsé grabar en mi teléfono y lo sostuve bajo pero firme. Mi madre se arrodilló torpemente, como si el suelo pudiera morderla, y miró a Lily. Lo siento, dijo, las palabras claramente extrañas en su boca. Lo que dije el año pasado estuvo mal. No eres un error. Eres mi nieta. Perteneces aquí tanto como cualquiera. Jake se aclaró la garganta, moviéndose de un pie a otro. Sí, murmuró. No debería haber dicho que no eres de la familia. Eso estuvo fatal. Estaba enojado con tu madre y me desquité contigo. Lo siento. Y yo tampoco debería haber dicho lo que dije, añadió mi hermana. Intentaba ser graciosa. No lo fue. Lo siento. Lily los miró, luego a mí. ¿Lo dicen en serio?, preguntó con una vocecita. Mi madre dudó, luego asintió. Sí, dijo, y por una vez, creí que al menos quería decirlo en serio. Detuve la grabación y guardé el teléfono en mi bolsillo. Buen comienzo, dije. Pero una disculpa es el primer paso, no la meta. Jake frunció el ceño. ¿Qué más quieres? Consecuencias, dije sin rodeos. No pueden tratarme como basura durante años y luego actuar como si un simple, lo siento, borrara todo. Esto es lo que va a pasar. Van a firmar un acuerdo legal reconociendo que fui coaccionada para firmar la renuncia al control de mi parte de la granja. Van a restituirme como socia igualitaria con derecho a voto. Van a destinar un porcentaje de las ganancias de esta temporada a un fondo a nombre de Lily para su futuro. Y si alguna vez vuelven a hablar de ella como lo hicieron el año pasado, haré público todo. Nombres, caras, grabaciones, documentos. Y no me detendré hasta que cada patrocinador, cliente y estación de noticias local sepa exactamente con quién están tratando. Mi hermano maldijo en voz baja. ¿Estás loca? No, dije. Estoy harta de ser su chivo expiatorio. Si quieren conservar este lugar, van a aprender lo que se siente la verdadera responsabilidad. Mark ya había redactado los documentos. Todo lo que tenían que hacer era firmar. Mi madre miró las líneas, las cláusulas, las consecuencias detalladas en blanco y negro. Te lo estás llevando todo, susurró. No, respondí. Estoy recuperando solo lo que era mío. ¿El resto? Me encogí de hombros. El resto es la factura por todos esos años que pensaron que nunca me defendería. Firmaron. Por supuesto que lo hicieron. El orgullo es ruidoso, pero el miedo lo es más. Especialmente cuando huele a ejecución hipotecaria y escándalo público. Nos reunimos en la estrecha oficina de la granja, lejos de los clientes y los villancicos, mientras Lily bebía chocolate caliente afuera con Claire, que había venido para dar apoyo moral. La mano de mi madre temblaba mientras ponía la pluma sobre el papel. La mandíbula de Jake estaba tan apretada que podía oír sus dientes rechinar. Mi hermana evitó mi mirada por completo. Ahí tienes, dijo mi madre bruscamente, deslizando los documentos de vuelta a Mark. ¿Es suficiente sangre para ti? Esto no es sangre, dije. Es tinta. Y para que conste, si me hubieran tratado a mí y a mi hija con un respeto básico, no estaríamos aquí. Mark recogió los archivos, satisfecho. Felicidades, me dijo. Ahora es propietaria igualitaria de la granja de Navidad Carter con autoridad para tomar decisiones. Las palabras me inundaron. Todas las noches que había pasado en vela pensando que no tenía poder, que estaba permanentemente atrapada en el papel que me habían asignado. El fracaso, la carga, el error. Ahora era la persona que podía decidir si este lugar sobrevivía.
Afuera, el cielo se oscureció y las luces de Navidad parpadearon. Salí de la oficina al aire fresco, sintiendo el peso de las llaves en mi bolsillo. No solo de la oficina, sino de mi propia narrativa. Lily corrió hacia mí, con las mejillas sonrosadas por el frío. ¿Estamos bien?, preguntó. Estamos mejor que bien, dije. Ya no somos solo visitantes. Somos propietarias. Sus ojos se abrieron de par en par como que esto es nuestro. Una parte, dije. Una parte suficiente como para que nadie pueda volver a decirnos que no pertenecemos aquí. Ella sonrió, luego frunció un poco el ceño. ¿Eso significa que los perdonamos? Esa pregunta quedó en el espacio entre nosotras, pesada y complicada. Dentro de la oficina, mi madre y mis hermanos probablemente ya estaban reescribiendo la historia en sus cabezas. Como los había forzado, cuán desagradecida era yo, como ellos eran las verdaderas víctimas. La gente como ellos nunca renuncia a una vida de excusas en una tarde. El perdón es un proceso, dije lentamente. ¿Sabes cómo aprendimos a defendernos este año? Ellos también tienen que aprender sus propias lecciones. No voy a olvidar lo que hicieron. No voy a fingir que no dolió, pero me voy a asegurar de que nunca nos vuelva a pasar, ni a nosotras ni a nadie más aquí. Durante las semanas siguientes, usé mi nueva autoridad. Cambié las políticas. No más pagos en negro para los trabajadores de temporada. No más descuentos familiares para parientes que trataban a los empleados como sirvientes. Iniciamos un programa llamado Nadie pasa la Navidad solo, regalando árboles y entradas a familias de acogida, padres solteros y personas distanciadas de sus parientes. Cada vez que mi madre se quejaba de que arruinaba la exclusividad, le recordaba que la exclusividad es lo que casi me arruinó a mí. En línea, mi cuenta anónima finalmente contó la historia completa. Esta vez, publiqué el vídeo, con las caras borrosas y las voces distorsionadas, pero las palabras resonando con claridad. Lo seguí con un segundo vídeo donde me senté en mi pequeña oficina, sin desenfoques, sin filtros, con mi nombre en la pantalla. Hola, soy Grace. Soy la chica de la historia de la bolsa de basura. Y el año pasado, mi familia dijo que mi hija y yo no pertenecíamos a la Navidad. Este año, soy dueña de una parte de su negocio navideño. Esto es lo que pasa cuando dejas de rogar por un asiento en la mesa y construyes tu propia silla. La respuesta fue abrumadora. La gente no solo miraba. Compartían, hacían dúos, comentaban, lloraban. Algunos reconocieron la granja en el fondo. De todos modos, los rumores comenzaron en el pueblo. Oí que mi madre estaba mortificada. Oí que mi hermano estaba furioso de que la gente supiera que me había tirado basura. Oí que mi hermana estaba luchando por reorientar su presencia en línea hacia la sanación y el crecimiento. No era mi problema. La única opinión que me importaba era la de la niña que ahora caminaba por esa granja con la cabeza bien alta. En Nochebuena, cuando los últimos clientes se fueron y la nieve comenzó a caer en copos perezosos, me paré al borde de la propiedad, mirando las luces que brillaban suavemente contra la oscuridad. Mi madre se acercó, envuelta en su grueso abrigo, pareciendo más vieja de lo que recordaba. «Has cambiado este lugar», dijo en voz baja. «Quizás», respondí. «O quizás simplemente dejé de permitir que me cambiara a mí». Ella dudó. «No sé cómo arreglar todo esto», admitió. «No sé cómo deshacer lo que te hice». «No puedes», dije. «No puedes. Solo puedes decidir quién vas a ser ahora. Por mí, por Lily, por ti misma». Ella asintió lentamente, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Me odias?», preguntó. Pensé en la chica que solía ser. La que se habría apresurado a tranquilizarla, a hacerla sentir mejor por el dolor que había causado. Esa chica ya no existía. «No te odio», dije. «Simplemente, por fin me quiero a mí misma y a mi hija más de lo que quiero intentar hacerte feliz a ti». Nos quedamos en silencio por un momento, viendo a Lily perseguir copos de nieve con otros niños entre los árboles. «¿Te quedarás?», preguntó mi madre. «¿Seguirás trabajando aquí con nosotros?». La miré. «Por ahora», dije. «Porque este lugar puede hacer cosas buenas por la gente si lo permitimos. Pero no estoy atada aquí. Si vuelves a ser quien eras el año pasado,
me iré. Y me llevaré mi parte conmigo. Necesitas entender eso. Ella asintió de nuevo. Por una vez, no discutió. Eso era suficiente por esa noche. Más tarde, de vuelta a casa, Lily apoyó la cabeza en la ventana y suspiró feliz. Se sintió diferente este año, dijo. Como si de verdad perteneciéramos. Sonreí. Así fue, respondí. Porque nosotras lo decidimos. ¿Alguna vez han tenido un momento en el que se dieron cuenta de que las personas que más los hirieron solo tenían poder porque ustedes creyeron su versión de ustedes? La noche en que mi hermano me tiró esas bolsas de basura a los pies, pensaron que estaban escribiendo el capítulo final de mi historia. Una historia en la que yo seguía siendo la metepatas, la forastera, el error. En cambio, esa noche se convirtió en mi historia de origen. La noche en que salí de la mano de mi hija y me prometí que nunca más dejaría que nadie nos tratara como basura. Nunca olvidé esa noche. Y me aseguré de que ellos tampoco lo hicieran. Así que díganme, si su familia los tratara como la mía me trató a mí, ¿se quedarían a reconstruir con límites? ¿O quemarían el puente y se alejarían para siempre?